momento nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente en NTN 24. Jairo, como siempre, un gusto tenerte aquí. Joely, para mí es un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En dónde están parados los gobiernos tanto de Colombia como de Venezuela en medio de estas incursiones y de las amenazas? Esto hace parte de una guerra caliente que se vive no solamente por cuenta de la situación crítica en Venezuela, la dictadura de Maduro, los movimientos eminentemente nacionalistas, la posición también férrea, admirable, que ha ganado un reconocimiento internacional muy particular a nombre del presidente Iván Duque por cuenta de la necesidad de tener la capacidad de liderar un cambio democrático en Venezuela. Pero si uno mira la historia de estos dos países, este tipo de situaciones son recurrentes. El problema hoy día es que hay una variable que no podemos ocultar y es el tema del narcotráfico. Joely, hay que tener en cuenta que las principales agencias de inteligencia a nivel internacional, pero especialmente la norteamericana y de algunos países de América Latina, tienen claridad sobre el cartel de los soles, los generales de la Guardia Nacional, del Ejército venezolano, que están involucrados en temas de narcotráfico y de manera particular en brindar servicios de protección y de seguridad a diferentes grupos disidentes de la FARC y particularmente el ELN, que están involucrados en el tema narcotráfico, que generan un dinero muy importante para las arcas de los militares corruptos que son fieles a Nicolás Maduro, y este tipo de detenciones puede terminar en una situación crítica. De un lado, para Maduro, ante la necesidad de tener banderas nacionalistas que lo muestren como una persona con mayor nivel de legitimidad, o un error que se presente, el disparo que se presente en alguno de los dos bandos, bien sea de las fuerzas militares colombianas o de la Guardia o el Ejército venezolano. De hecho, el gobierno colombiano ha pedido prudencia. Sí. Dice que el régimen de Maduro puede querer provocar una reacción de Colombia para hacerlo ver como un país agresor a Colombia. Pero ¿qué buscan con estas agresiones en realidad, con estos disparos, con estas amenazas? Yo creo que buscan dos cosas. En primer lugar, enviar un mensaje claro, preciso, contundente a la Casa de Nariño por parte de los militares venezolanos, que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, especialmente para garantizar que la revolución bolivariana, o por lo menos este intento un poco cantinflesco de dictadura, tenga la oportunidad no solamente de mantenerse, sino de demostrarle que por más apoyo que cuente de la comunidad internacional, llamémoslo de manera especial el Grupo de Lima, el apoyo norteamericano y de muchas otras naciones y gobiernos europeos, ellos están en capacidad de mantener la ofensiva y en cualquier momento generar un daño especial. Y en segundo lugar, que para mí no es que sea menos importante, simple y llanamente es el orden de presentación. Las banderas nacionalistas siempre han funcionado. En América Latina así ha ocurrido. Hace algunos años no podemos olvidar lo que pasó entre Perú y Ecuador, donde Alberto Fujimori aprovechó de una manera muy hábil, entre comillas hábil, una situación de tensión en la frontera para llenarse de más elementos nacionalistas. Hoy, por ejemplo, hay que tener en cuenta que muchos de los temas que se están tratando en Medellín, en el marco previo de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, gira en torno al tema de las Malvinas. En su momento, el dictador argentino utilizó este tipo de situaciones, invadió las Islas Malvinas para tener mayor legitimidad y mayor apoyo. Las banderas nacionalistas, por cuenta de enfrentamientos en situaciones críticas, a los dictadores aparentemente les interesa, no les sirve de mucho, pero generalmente tienen esa tentación. Y en medio de estos llamados a la prudencia, ¿cuál sería el movimiento clave para que Colombia tuviera que responder, como decía el propio canciller, en defensa de su soberanía? Yo creo que hay dos temas fundamentales: el acompañamiento diplomático, y en esa medida yo creo que los buenos oficios de Almagro como secretario de la OEA son particularmente determinantes. Que exista conocimiento sobre los intereses perversos que tiene la dictadura de Venezuela, no solamente ya de hundir y destruir un país y llevarse a la población civil venezolana por encima, sino de manera particular de utilizar este tipo de enfrentamientos para generar una crisis de mayores consecuencias, aparentar que tiene el apoyo de Rusia, de China, de Irán, y llegar a una situación crítica. Y en segundo lugar, Joely, algo que es muy importante: la prudencia de las fuerzas militares colombianas. Las fuerzas militares colombianas han demostrado ser uno de los ejércitos más serios en los últimos años en América Latina, con un reconocimiento internacional, pero creo que en estos momentos se exige un mayor profesionalismo desde el punto de vista de no dejarse provocar por cuenta de este tipo de incursiones, donde las fuerzas militares respondan haciendo uso legítimo de la fuerza ante una incursión como la que estamos analizando hoy día. Se puede prender una chispa de consecuencias insospechadas.
Me llama la atención que hagas esta anotación sobre la chispa que se puede prender, porque vemos continuamente noticias del apoyo de Cuba, de la presencia de militares, de oficiales rusos en territorio venezolano. Es decir, están todos los ingredientes, no solamente para la chispa, sino para el fuego. Están todos los ingredientes para una comedia trágica. No solamente ellos tienen lo que tú acabas de anotar, que es un elemento muy importante, también tienen un poderío aéreo militar muy importante. Ellos han logrado tener el apoyo, particularmente los rusos, para tener la capacidad de despliegue operacional necesaria e incursionar en Colombia. Hay una preocupación muy grande. Hay que tener en cuenta que si bien las fuerzas militares colombianas se han modernizado y tienen un nivel de profesionalización muy importante, la capacidad militar aérea no es precisamente una de las fortalezas. Se sabe que es una de las debilidades, no porque la FARC colombiana no pueda adelantar las operaciones previas de defensa, sino porque no es un asunto que se ha trabajado durante los últimos años por cuenta del conflicto armado. Yo creo que es un tema donde todos los elementos confluyen a que esta situación pueda terminar muy mal. Un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela por cuenta de un mal manejo, de un apresuramiento, yo creo que llevaría a un distanciamiento muy fuerte, ya no solamente de la democracia en América Latina frente a la dictadura, sino de dos pueblos, que creo que los que llevarían la peor parte serían precisamente ellos. O sea, no tener la prudencia por parte del gobierno colombiano puede darle hasta oxígeno político, motivos, respaldo a Nicolás Maduro, porque los hace pasar nuevamente como las víctimas. No creo. Yo creo que si se mantiene la prudencia no va a pasar nada. Claro, Existen unos límites, existe un juego en donde hay que medir la proporcionalidad de las cosas que ocurren y muy seguramente si se vencen cierto tipo de requisitos, Colombia va a tener que responder legítimamente, no solamente haciendo uso del derecho internacional, sino especialmente de los protocolos y de los desarrollos propios de la Carta de San Francisco que crea Naciones Unidas. Desde ese punto de vista yo creo que es entendible para todas las naciones, pero las consecuencias en vidas puede ser muy delicado. Por eso Colombia tiene que mantener una posición diplomática y el acompañamiento de la comunidad internacional para evitar que este tipo de situaciones lleguen a cristalizarse en la frontera con consecuencia en otros sitios de la geografía colombiana y de la geografía venezolana. Ahora, Maduro había dicho que autorizaba a la Fuerza Armada a dar respuestas desde todos los espacios a la oligarquía de Colombia, como él lo menciona, y al presidente Duque. ¿Qué tan graves son estos dichos? ¿Es una amenaza real incluso? No, eso no tiene mayor importancia. Si tú miras las diferentes metodologías que se pueden analizar para determinar la contundencia de las afirmaciones de un mandatario, yo creo que las de un dictador y una persona que tiene la capacidad verbal para cometer tantos errores como lo es Nicolás Maduro, no se le debe prestar la más mínima consideración. Finalmente se desarrolla esta edición de la reunión de la OEA en Medellín. En unos minutos más vamos a ir con Idania Chirinos, que está en la cobertura de este evento, pero debería de haber un pronunciamiento puntual en esta tensión entre Colombia y el régimen de Nicolás Maduro. No solamente por cuenta de Almagro tiene que haber un pronunciamiento. Yo creo que en estos momentos, si bien él representa la institucionalidad regional o hemisférica, hay que tener en cuenta que se hace necesario un acompañamiento mucho más firme del vocero oficial en estos momentos, del Grupo de Lima, pero también de otros mandatarios que están apostados y que se la juegan todos los días por mantener la democracia liberal. Esperaría uno también que gobiernos europeos, de Estados Unidos y de Canadá tengan una posición muy clara y precisa, pero sabemos muy bien que las conversaciones entre la Casa de Nariño y otros gobiernos democráticos es una cuestión rutinaria, ordinaria, que obedece a las relaciones de muchos años y muy seguramente lo que se está buscando es un pronunciamiento que permita garantizar tranquilidad para el gobierno colombiano, la suficiente serenidad al momento de tomar decisiones y que le llegue un mensaje muy claro al dictador de Venezuela. Por más que intente con este tipo de salidas, no va a garantizar y mucho menos va a llevar a que dos naciones que históricamente nacieron de la mano terminen enfrentadas. ¿Cuál es el resultado mínimo que deberíamos de esperar de esta asamblea? Yo creo que esperamos dos cosas que son muy importantes. La primera de ellas son posturas y medidas lo suficientemente garantistas pero contundentes para allanar el camino, para que Nicolás Maduro abandone el gobierno, pero también para que el señor Nicolás Ortega cese cualquier tipo de provocación en contra de su población, siguiendo los pasos del socialismo del siglo XXI. Daniel Ortega, en Nicaragua. Daniel Ortega en Nicaragua. Y en segundo lugar, yo creo que se requiere mayor solidaridad por parte de la comunidad latinoamericana frente al esfuerzo fiscal, humanitario y de asistencia técnica que en estos momentos la administración Duque da
e interviene para garantizar mejores condiciones de vida a un número muy importante de venezolanos que lamentablemente huyen de la dictadura y encuentran un refugio especial en Colombia. La clave de la noticia en desarrollo con Jairo Libreros, nuestro analista permanente aquí en NTN 24. Gracias, Jairo. Para mí es un